ese día surgió el tema de hablar un poco de fracturas de radio distal en niños y pues como algunas generalidades de su manejo. En eso nos vamos a enfocar el día de hoy. Em, para mencionar simplemente algo muy puntual de la anatomía y tener en cuenta como muy primordialmente tanto para el manejo con reducción cerrada como para los abordajes abiertos, las estructuras ligamentarias asociadas, tanto volares como dorsales, los ligamentos radiocarpianos, cúbito-carpianos y radiocubitales. Tener en cuenta que a nivel volar vamos a encontrar los colaterales radiales, el radioescafocapitate, el radiopiramidal y el radioescafolunar, y a nivel dorsal el radioescafoideo y el radiopiramidal. Tener siempre en cuenta la relación del complejo fibrocartílago triangular a nivel de la articulación cúbito-carpiana como radiocubital. Y tener en cuenta que en cuanto a la varianza ulnar, la transmisión de fuerzas a este nivel va a estar dada un 80% por el radio, un 20% por el cúbito, de acuerdo a lo que describen pues, los diferentes textos. Sin embargo, esto también va a estar relacionada con la varianza ulnar. Y cómo estaba, si está neutra, positivo o negativo, pues se puede, digamos que, aumentar o disminuir esta relación y esta transmisión de fuerza a partir del cúbito. Ya en cuanto a la epidemiología, tener en cuenta que hasta el 31% de estas fracturas ocurren en pacientes menores de 16 años. Un 53% corresponden a la mano no dominante, diferente a lo que uno pues pensaría. En una edad promedio en mujeres de 9 años y en hombres de 10 años. Y se asocia a factores de riesgo predominantemente actividad deportiva de impacto. Esto es pues una encuesta y un estudio en los Estados Unidos en donde lo asocian predominantemente con el fútbol, el patinaje, la patineta. También vemos que el básquetbol y los pacientes que montan bicicleta en menor proporción. En cuanto al mecanismo de lesión, se da por un trauma directo frecuentemente, y pues digamos que el mecanismo más frecuentemente descrito en niños son caídas sobre un trauma directo con la muñeca en extensión. Esto va a relacionarse directamente con el desplazamiento de la fractura y con el manejo, ya sea mediante una reducción cerrada, que pues es lo que se busca en principio de lograrse de forma adecuada, eh, y pues esto va a estar relacionado con el moldeo de la inmovilización, y de no lograrse una reducción cerrada adecuada y se defina por un manejo quirúrgico una reducción abierta, esto también va a estar relacionado con el abordaje, como ya vamos a ver más adelante. Y tener siempre en cuenta que en cuanto el mecanismo más frecuente es en extensión, el fragmento distal por la generalidad y la mayoría de veces se va a ir en extensión también. En cuanto a la evaluación clínica, tener siempre en cuenta la evaluación y el compromiso de los tejidos blandos, el estado neurovascular, en términos generales como en todas las fracturas, descartar la presencia de una fractura abierta. Y en niños, como ya sabemos, pues es más difícil el diagnóstico y el estudio de un síndrome compartimental y sobre todo el estudio clínico neurovascular. Sí tener en cuenta las tres A descritas en cuanto al síndrome compartimental pediátrico, y son pacientes que se presentan ansiosos, agitados, y que, dada su agitación, requiere aumentos progresivos en la dosis de analgesia para el manejo de la misma. Eh, en cuanto a la evaluación radiológica, primeramente clasificar la fractura, pues en cuanto a la localización, y adicionalmente, pues tener en cuenta el desplazamiento en la angulación, como vamos a ver más adelante. Ellos hablan, y este estudio puntualmente habla de unas reglas, las reglas pediátricas de Ámsterdam para la toma de decisión en cuanto a no indicar en un trauma en muñeca, o indicar más bien la toma de una radiografía de entrada. Y básicamente llegan a la conclusión que con un intervalo y una significancia estadística, perdón, de un 95%, con estos parámetros o la presencia más bien de estos signos clínicos, se debe considerar la toma de una radiografía de muñeca de entrada. Y es que haya una edema o inflamación a nivel del radio distal, que haya una deformidad evidente, que haya dolor a la palpación de la metáfisis distal del radio, que haya dolor a la palpación a nivel del cojinete graso del pronador cuadrado, como ya vamos a ver, y que haya una supinación dolorosa. Un paciente que posterior a un trauma en muñeca presente alguno de estos signos clínicos se debe realizar, y ellos indican la realización de una radiografía de muñeca de entrada. En cuanto al cojinete graso o la almohadilla grasa del pronador cuadrado, lo describen, y en varios artículos describen que se puede evidenciar a nivel de la fractura y debe hacer sospechar, sobre todo en radiografías, como vamos a ver, o en más bien en lesiones en muñeca en donde no haya fracturas evidentes o desplazamientos fisiarios evidentes, una lesión de tipo Salter-Harris 1. En cuanto a la clasificación, como ya hemos mencionado, básicamente se clasifican o las dividen en lesiones fisiarias, lesiones metafisiarias, y estas a su vez ya en fracturas inestables con un desplazamiento severo,
En estas tener siempre en cuenta que de no lograrse una reducción cerrada que es frecuente, pues se deben tomar medidas adicionales. Entonces, básicamente, las fracturas metafisarias que pueden ser en leño verde, como vemos en la imagen, fracturas en torus, fracturas completas del radio distal no desplazadas y fracturas ya con un desplazamiento o acabalgamiento. En cuanto a las fracturas con compromiso oficiario, las fracturas de Salter-Harris, como ya conocemos pues la clasificación todos, tener en cuenta que en el radio distal la tipo 2 también va a ser la más frecuente, hasta un 58% de los casos. Esta pues compromete la fisis y la metáfisis. Eh, y adicionalmente en este punto hay algunas descripciones que hablan de una subclasificación en cuanto a las fracturas de Salter-Harris o una clasificación adicional que se va a corresponder con unas lesiones o fracturas de la 6 a la 9 y se relacionan también con la clasificación de Ogden en cuanto a las lesiones o las lesiones fisiarias tipo 6 son lesiones del pericondrio, las tipo 7 son una lesión aislada de la epífisis, las tipo 8 una lesión aislada de la metáfisis y la tipo 9 una lesión periostal que interfiere con la osificación endomembranosa en cierta medida. En cuanto a las fracturas ya Salter-Harris 1 y 2, como pues ya conocemos las fracturas o las lesiones fisiarias Salter-Harris 1 que comprometen la fisis, que pueden no tener ningún hallazgo radiológico, y las tipo 2 que como ya definimos son las más frecuentes, comprometen la fisis y la metáfisis. Cuando son lesiones no desplazadas son de difícil diagnóstico y su manejo va a ser conservador con inmovilización. Eh, ya sea de acuerdo al edema y el compromiso de los tejidos blandos, una inmovilización con una férula en pinza de azúcar, o por su parte un yeso circular cerrado, lo cual se prefiere y es lo ideal en cuanto pues el compromiso de los tejidos blandos no sea severo. Y en lesiones desplazadas, siempre propender por una reducción cerrada y una inmovilización braquimetacarpiana con la misma consideración, de ser posible siempre un yeso circular en cuanto el compromiso de los tejidos blandos no sea extenso. Tener siempre en cuenta en términos generales en las lesiones fisiarias que las maniobras de reducción, si se van a realizar maniobras de reducción cerrada, deben ser delicadas, que se debe propender y tratar siempre en lo posible, como mencionábamos, realizar o utilizar un yeso circular, que se debe vigilar tanto en las tipo 1, 2, 3 o 4 los primeros 7 días, ya que hasta la semana se considera que en este tipo de lesiones es la última oportunidad de corrección o de mejorar con una reducción cerrada, ya que estas pues tienen un potencial de curación mucho más rápido que las lesiones solamente metafisiarias. Considerar la inmovilización hasta por 4 semanas. No es necesario, digamos, un tiempo mayor, dada su tiempo también de curación un poco más rápido. Y pues sí, un seguimiento semestral, ya vamos a ver esto en relación con las complicaciones asociadas a estas fracturas. Las lesiones tipo 3 o 4 de Salter-Harris, ya en pacientes mayores asociados a traumas de mayor energía. Algunos estudios, aunque esto no tiene pues mucha literatura, describen el uso de tomografía axial computarizada, sobre todo en pacientes mayores en los cuales se considera una reducción abierta de fijación interna. En fracturas no desplazadas, de igual manera, considerar el manejo conservador. Y en fracturas desplazadas, siempre que se logre una adecuada reducción cerrada y con adecuada inmovilización. En fracturas que se logre la reducción cerrada, pero que sean altamente inestables, considerar la fijación percutánea. Entonces, ya en cuanto a la reducción cerrada puntualmente, siempre el paciente que se ha llevado a una reducción cerrada con una adecuada analgesia y o sedación, maniobras de tracción sostenida están descritas, pues al igual que en adultos, aún el uso de trampas chinas eh, o atrapasuegras, como vemos en la imagen, el uso o la ayuda fluoroscópica, como vamos a ver el moldeo del yeso con 3 puntos de apoyo y con alguna otra consideración adicional, sobre todo en estas lesiones fisiarias, seguido por controles radiográficos semanales. Como vemos, es de vital importancia la primera semana, ya que es en este punto donde se puede realizar algún tipo de remanipulación y buscar angulaciones menores, perdón, siempre a 20 grados. Como vemos en la imagen, entonces básicamente la reducción en el moldeo con 3 puntos de apoyo, la mayoría de las lesiones como describimos con una angulación dorsal del segmento distal, por lo que el punto de apoyo central debe ser a nivel del vértice de la fractura, que por lo general va a ser eh, volar o palmar, y un punto de apoyo proximal y otro distal. Siempre tener en cuenta a la hora de la colocación del yeso circular que se debe hacer un adecuado moldeo de la membrana interósea y de igual manera mantener estos 3 puntos de apoyo sin pues excedernos en los mismos. Y en este estudio vemos adicionalmente cómo describen en el manejo de la ligamentotaxis
este fue un estudio tanto para fracturas de Barton en adultos como fracturas de radio distal pediátricos de tipo Salter-Harris 2, en donde ellos describen que teniendo en cuenta que pues la tensión del complejo ligamentario dorsal, carpal y volar, pues en flexión se va a tensar el componente dorsal, en palmiflexión se va a tensar el componente dorsal y en dorsiflexión se va a tensar el componente palmar. En esta misma medida, pues la recomendación es a la hora de la inmovilización en fracturas de Barton palmar o Salter-Harris tipo 2 con componente palmar, posicionar la inmovilización en palmiflexión, como vemos, para tensar a este nivel los ligamentos dorsales, dejar laxos los ligamentos volares y que esto nos ayude a la reducción. Y por el contrario, cuando el componente es dorsal, metafisiario, posicionar la inmovilización en ligera dorsiflexión, tensando los ligamentos volares y de esta manera pues ayudar a la inmovilización. En cuanto a la fijación percutánea, como ya mencionamos, en fracturas desplazadas en las cuales se logra una adecuada reducción cerrada, pero sean francamente inestables, en fracturas con un alto riesgo de deterioro neurovascular por compromiso del mediano, con un alto riesgo de síndrome compartimental asociado al desplazamiento y la inestabilidad, y tener siempre en cuenta el uso de agujas lisas y del diámetro menor posible de acuerdo pues, a la edad y el tamaño del paciente. En cuanto a la técnica, describen, pues esta es la técnica, digamos, descrita inicialmente de ser posible. Hay una técnica también con agujas cruzadas, pero en términos generales de posicionarse pines paralelos, ellos describen como lo ideal. Una primera aguja a través de la estiloides radial. Una vez posicionada esta, probar estabilidad. Si es lo suficientemente estable y no hay desplazamiento adicional de la fractura, pues se podría manejar con un único pin. Sin embargo, si hay inestabilidad persistente, indican el posicionamiento de una segunda aguja entre el cuarto y quinto compartimento dorsales, y posterior a esto el posicionamiento de una férula en pinza de azúcar, o de considerarse, si el estado de los tejidos blandos lo permite, un yeso cerrado circular por 4 semanas, que se retira posteriormente en el consultorio, y una radiografía de control posterior, como vimos, seguimiento adicional pues al postoperatorio que ya conocemos mensual, cada 6 a 12 meses, simplemente pues para evaluar el riesgo de un arresto oficiario como complicación asociada. Reducción abierta de fijación, como ya describimos en fracturas irreductibles, vamos a tener en cuenta siempre que el abordaje más frecuentemente utilizado es un abordaje volar, pues aquí en la imagen utilizaron un abordaje de Orbay o de Miami, también conocido, pero esto está directamente relacionado con el desplazamiento del fragmento distal. Ellos básicamente hacen referencia a que con el abordaje, así se busque desperiostizar lo mínimo, pues sí se desperiodiza en cierta medida, y pues si el desplazamiento es hacia dorsal, que es lo más frecuente, pues los abordajes dorsales van a desperiostizar dorsal y viceversa, por lo que en cuanto en desplazamiento más frecuente es dorsal, se prefiere un abordaje volar para disminuir el riesgo de no unión y que haya una adecuada remodelación. En fracturas abiertas, considerar siempre reducciones abiertas y fijación. En fracturas con desplazamientos articulares, en fracturas en la unión metafisodiaficiaria que son altamente inestables, en fracturas por traumas de mayor energía, Salter-Harris 3 o 4, o fracturas triplanares, y fracturas que se asocien a un túnel carpiano agudo o un síndrome compartimental severo. Puntualmente en cuanto al abordaje y la fijación, como ya hemos mencionado, entonces, abordaje volar cuando el desplazamiento es distal, es dorsal, que es lo más frecuente. Sin embargo, no se recomienda, por el contrario, las incisiones o los abordajes volares cuando el desplazamiento de la fractura es volar, por el mismo riesgo que ya mencionamos, y es que haya una menor tasa de remodelación asociada al desplazamiento del fragmento, en este caso volar. Cuando se requiere una incisión dorsal por un desplazamiento volar asociado, esta la describen como un abordaje sobre el borde cubital a nivel del brachiorradial, y tener en cuenta, pues, de ser posible en niños, siempre la reducción abierta asociada a una fijación con pines. Sin embargo, se permite, o más bien ellos consideran posible en niños de mayor edad, el uso de placas cuando ya pues está previo al cierre fisiario. Esto, ellos hacen referencia a que lo ideal es que no sea más de 2 años antes al cierre fisiario, pero pues si ya está 2 años o más cercano al cierre fisiario, no consideran ninguna contraindicación para el uso de placas. Un estudio en el que manejaron fracturas de tipo Salter-Harris 2 en niños, con desplazamiento en el plano sagital y metafisiario coronal,
con una fijación con osteosíntesis con placa. Los criterios pues, de inclusión fueron pacientes de 13 años o mayores, que tuvieran lesiones fisiarias con desplazamiento palmar, que tuvieran subluxación del carpo hacia palmar, una fractura metafisiaria en el plano coronal y una lesión asociada a Salter-Harris 2 en el plano sagital. Sin diferencias pues en los seguimientos en cuanto a arcos de movilidad de flexo-extensión, ni en cuanto a unión o no unión, ni complicaciones asociadas comparado con la reducción abierta y fijación con pines, por lo que en este tipo de pacientes lo consideran una alternativa adecuada. En cuanto a complicaciones, pues como ya habíamos hecho alguna mención, la consolidación defectuosa o malunión está relacionada directamente en estos pacientes con el riesgo aumentado de arresto oficiario, impactación cúbito-carpiana, lesión asociada del complejo fibrocartílago triangular, ya dolor neuropático o síndrome de túnel carpiano agudo, o en el postoperatorio o en el manejo posterior, perdón, en el tiempo. En cuanto a la mala unión, tener en cuenta que se puede presentar deformidad en extensión hasta 12 meses posterior a la fractura inicial, no necesariamente en el caso agudo, que como vimos se presenta con mayor frecuencia en los 7 días iniciales, y que esta de presentarse después de 12 meses y de ser considerable para su manejo va a requerir osteotomía dorsal en cuña abierta, pues es digamos el manejo más frecuentemente descrito, aplicación de autoinjertos y uso de placas de osteosíntesis o fijadores externos. En cuanto al arresto oficiario, como vimos, puede presentarse de forma aguda en relación a la reducción tras los 7 días iniciales con pérdidas de la reducción. Sin embargo, también se puede presentar en el tiempo posterior, por lo que se recomienda el seguimiento al menos semestral. Va a llevar a incongruencia articular y lesión del fibrocartílago triangular, y su evaluación, digamos, primordialmente imaginológica y el gol estándar es con resonancia magnética. Indican la resección si es menor a un 45% compromiso de la fisis, pero si el compromiso es mayor al 45% está descrito el manejo, digamos, con mejores resultados con la fisiodesis del cúbito. En cuanto a las lesiones neurológicas, frecuentemente descrito la lesión del nervio mediano, esto con el trauma inicial, como vemos en la imagen, asociado al hematoma fracturario, pues se va a comprimir, y al desplazamiento con mayor frecuencia, dorsal del segmento distal, se va a comprimir el nervio mediano, asociado al trauma directo, elongación del mismo y compresión. Evaluar siempre la función, de ser posible, en niños mayores, del flexor pollicis longus y del flexor profundo del índice, y pues tener siempre en cuenta que este compromiso del nervio mediano se va a resolver la mayoría de veces con la reducción cerrada y en fracturas inestables con la fijación percutánea, o de ser necesaria la fijación abierta, la fijación con placas, perdón. Eh, y tener adicionalmente presente sobre todo en pacientes que son manejados con reducción cerrada de fijación percutánea, el riesgo de lesión iatrogénica de la rama sensitiva del radial. Tener siempre presente que con frecuencia son lesiones por neuroapraxia, y pues que tienden a resolver en el tiempo. Las lesiones fisiarias del cúbito asociadas son poco frecuentes, sin embargo sí están descritas, asociadas a estas fracturas metafisiarias distales del radio. Reducen por lo general en conjunto con el radio, sin embargo pueden y se han descrito tasas de arresto fisiario del cúbito hasta en un 55%, o no unión de la estiloides, por lo que siempre se debe pues tener presente, ya que este arresto fisiario del cúbito va a llevar a deformidades angulares asociadas de la metáfisis distal, no solo del cúbito, sino del radio en el tiempo. Eh, ya en cuanto a las fracturas metafisiarias puntualmente, pues que no comprometen la fisis, tener siempre en cuenta que en adolescentes y en niños tienen una alta capacidad de remodelación, y que esto va a estar directamente relacionado con el manejo y la decisión pues de su manejo definitivo. Y pues básicamente, una manera pues de clasificación o más de descripción, ellos hablan de fracturas con desplazamiento dorsal o volar completas, fracturas en torus, como que ya vamos a describir, fracturas en leño verde, y fracturas completas con acabalgamiento, como describen fracturas en bayoneta, que ya pues se asocian a fracturas asociadas del cúbito distal. La fractura tipo torus con deformidad de una o dos corticales sometidas a compresión. Sin embargo, cuando se trata de una cortical con presión y otra de tensión, la cortical de tensión va a estar intacta, por lo que esto le brinda una estabilidad inherente, y básicamente el manejo es ortopédico conservador, mediante una inmovilización braquimetacarpiana, e idealmente en este caso también un yeso circular cerrado, si los tejidos blandos lo permiten. Sin embargo, pues si hay un edema considerable, pues también describen el uso de férulas en pinza de azúcar por 3 a 4 semanas.
las fracturas en leño verde, en donde va a haber una cortical, en este caso sometida a compresión, otra a tensión, y hay un fallo de la cortical sometida a compresión, como vemos en la imagen, que en este caso sería la cortical dorsal, que es la más frecuentemente comprometida en compresión, y pues por tanto la deformidad usualmente va a ser una angulación de ápice volar en supinación y el desplazamiento dorsal del segmento distal. Esta, por lo general, pues de ser posible, puede ser llevada a reducción cerrada, usando, pues ya vamos a ver las técnicas de reducción, perdón, pero básicamente es las fuerzas contrarias a las fuerzas deformantes. Sin embargo, tener siempre presente que el lado comprometido en tensión, como vemos en la imagen, de no lograrse una reducción cerrada adecuada al estar sometido, valga la redundancia, a una tensión persistente, puede llevar a una zona de no unión. Y fracturas completas no desplazadas, que como habíamos mencionado son fracturas por traumas de mayor energía, fuerzas torsionales y axiales. Puede haber este nivel fractura tanto de radio como cúbito metafisiario distal. Se asocian a mayor dolor o compromiso del fibrocartílago triangular. Y se recomienda en estas el uso de yesos circulares por 7 a 10 días iniciales, posteriormente realizar un control radiológico y clínico y de considerarse no desplazamientos asociados, mantener la inmovilización hasta por 4 a 6 semanas. Eh, Esto pues en cuanto a las fracturas ya desplazadas y los desplazamientos residuales tolerables posterior a la reducción, y básicamente al rango de edad en pacientes entre 4 a 9 años se tolera una angulación en el plano sagital hasta 15 a 20 grados. Como vamos a ver, digamos, la tolerancia perdón, los ángulos de tolerancia van a reducirse más o menos en unos 5 grados cada 5 años. Entonces, pacientes entre 4 y 9 años se tolera en el plano sagital 15 a 20 grados, en el plano coronal 15 grados, ya de 9 a 11 años, en el plano sagital de 10 a 15 grados, pero en el plano coronal solamente 5 grados. Por encima de 11 años no se tolera ningún tipo de angulación, o no se debería tolerar en el plano coronal, y en el plano sagital entre 11 y 13 años hasta 10 grados, y ya en pacientes mayores de 13 años solamente se debe tolerar una angulación en el plano sagital de 0 a 5 grados. Siempre en estas fracturas desplazadas, descartar fracturas abiertas y lesión neurovascular asociada. Como vamos a ver, al final, digamos, en los diferentes estudios, en el estudio más grande que hay de riesgo de pérdida de la reducción con el manejo cerrado y la inmovilización, el punto clave va a ser el índice de yeso, en lo ideal, y tratar siempre de mantenerlo menor a 0,7, y tener presente que si bien hay estudios que indican que el uso inicial de un yeso corto podría traer menor discapacidad y de igual manera mantener la reducción, por ahora se prefiere y se sigue prefiriendo en la literatura y en general el uso de yesos braquimetacarpianos. Y estas fracturas, pues diferente a las fracturas que comprometen la fisis, van a permitir corrección angular hasta en las 2 a 3 semanas iniciales, que son las mismas en las que hay un mayor riesgo de desplazamiento de las mismas. En cuanto a las maniobras de reducción cerrada, básicamente una tracción sostenida relajando el periósteo. En este punto realizaron, como vemos en las imágenes, acentuar la deformidad. En la mayoría de los casos va a ser una hiperextensión forzada para corregir, en el caso sobre todo de fracturas con acabalgamiento o en bayoneta o oposición, la deformidad. Y finalmente una flexión sostenida del fragmento distal, verificando, como ya mencionamos, la adecuada reducción tanto en planos coronal como sagital con el fluoroscopio. De igual manera, la fijación percutánea descrita en fracturas inestables, en las cuales se logra una reducción cerrada aceptable, pero que son inestables, eh, con un riesgo aumentado de compromiso neurovascular, o con lesiones asociadas de tipo codo flotante por fracturas a nivel proximal. El nivel de la técnica, pues de la fijación percutánea en estas, tener simplemente algunas consideraciones presentes, evitar la fisis distal del radio, tener siempre cuidado con la rama cutánea del nervio radial. Sin embargo, pues puede ocurrir algún tipo de lesión, y tener en cuenta que esta por lo general va a recuperar en el tiempo, y tener en cuenta y evitar las lesiones tendinosas que se pueden presentar con los pines. La descripción pues, de fijación externa simplemente de uso limitado en lesiones extensas de los tejidos blandos, en fracturas con severa conminución, en pacientes con lesiones severas tanto de la muñeca como de la mano que sean llevados, o con amputaciones parciales que estén en manejo para un reimplante, y tener siempre en cuenta para esta los diferentes corredores de seguridad. En cuanto a la reducción abierta, pues en fracturas abiertas que se presentan alrededor de un 1%, como ya mencionamos, en fracturas que son francamente irreductibles por ninguna maniobra cerrada,
y pues tener en siempre la misma consideración presente, y es que el abordaje decidido debe ser opuesto al desplazamiento del segmento distal, por lo que el abordaje más frecuentemente utilizado también va a ser el abordaje volar. Siempre que sea posible, así se realice una reducción abierta en pacientes pues, que aún tengan un considerable potencial de crecimiento y que digamos, el tiempo de cierre fisiario sea mayor a 2 años. Se prefiere la fijación con clavos lisos siempre y cuando sea esta estable, y pues ya fijación con placas en pacientes que están cercanos, idealmente menos de 2 años del cierre fisiario definitivo. En cuanto a las fracturas abiertas, tanto para las fracturas metafisiarias como las lesiones fisiarias, el inicio de antibióticos siempre de entrada hasta el tiempo de lavado, realizar un desbridamiento completo, extenso, extender los bordes de la herida inicial de ser necesario, y pues si se puede llevar un cierre primario sin tensión o si no, una terapia de presión negativa. Confirmar adicionalmente en estos pacientes pues la vacunación para toxoide tetánico y siempre realizar una vigilancia estricta de la herida. En cuanto a complicaciones de estas fracturas, como ya hemos mencionado en algún otro momento, las refracturas están en 4 a 8%, las pérdidas de las reducciones, la malunión o consolidación defectuosa, retardos de la consolidación o pseudoartrosis y ya lesiones neurovasculares asociadas. La sinostosis en este caso radiocubital distal con una menor incidencia que en otro nivel, pero pues también asociada. En cuanto a la refractura, tener en cuenta que se puede presentar hasta un 7% en los primeros 12 meses, que se puede presentar a pesar de que haya una apariencia de consolidación sólida a nivel del foco de fractura, y que siempre se relaciona con desplazamientos severos asociados o fracturas de difícil reducción inicial. Básicamente en estos pacientes se recomienda, a menos de que se consiga en la remanipulación una alineación excelente con la reducción cerrada, una reducción abierta de fijación interna en estos casos. Y en cuanto a la pérdida de la reducción, hasta en el 20 a 30% de los casos, como mencionamos, durante las 3 a 4 primeras semanas post-reducciones donde hay mayor riesgo, relacionado con malas técnicas en la colocación del yeso, con fracturas que se aposicionan en bayoneta cuando ya hay compromiso tanto de radio como cúbito, traslación hasta 50% del diámetro del radio, una angulación apical volar mayor a 30 grados, o fracturas de ambos huesos al mismo nivel. En estos pacientes se considera las remanipulaciones bajo anestesia hasta 21 días posterior a la reducción inicial. Sin embargo, si se evidencia que la fractura es francamente inestable o no se logra una adecuada reducción cerrada, pues considerar ya fijación percutánea con pines o reducciones abiertas. Y como habíamos mencionado previamente, pues en este estudio que habla de los factores de riesgo para el desplazamiento de estas fracturas metafisiarias distales del radio, tener en cuenta que se asocia principalmente a un desplazamiento inicial mayor al 50%, como mencionamos. En desplazamientos iniciales mayores al 50% hoy hay un riesgo aumentado considerable de redesplazamiento, eh, así como en reducciones que son aceptables o no tan buenas comparado con reducciones anatómicas. Y básicamente, como ya hemos mencionado en alguna revisión previa, tener en cuenta que el parámetro, digamos, fundamental para considerar un yeso adecuado va a ser el índice de yeso, inclusive más que el índice de Canterbury o el índice de acolchamiento. En cuanto a lesiones neurológicas, pues siempre tener en cuenta, como ya hemos mencionado también en este caso, la lesión asociada al nervio mediano, la lesión iatrogénica, sobre todo con la fijación percutánea de la rama cutánea del nervio radial, que generalmente van a ser transitorias, y pues tener en cuenta al momento de la reducción siempre realizar, como ya hemos dicho, un examen neurológico exhaustivo previo de ser posible, y pues si hay reducciones incompletas o difícil reducción, y un déficit posterior, pues tener en cuenta que se debe explicar a los padres la presencia de esta neuroapraxia y el seguimiento que se le va a realizar a la misma. Eh, y pues ya a manera de conclusiones, siempre que sea posible, evaluar la posibilidad de una reducción cerrada o una inmovilización de yeso circular como manejo inicial. Esto relacionado primero con el tipo de fractura, pero también con la edad del paciente y la estabilidad de la fractura. En fracturas inestables, pero en las que se logra una reducción cerrada adecuada, definir una fijación percutánea adicional, teniendo en cuenta pues el riesgo sobre todo de la lesión asociada de la rama cutánea del nervio radial, y reducción abierta solamente en fracturas que son francamente irreductibles, teniendo siempre en cuenta pues que el abordaje va a estar en relación con el desplazamiento del segmento distal. El método de fijación se puede utilizar placas sin problema, pues la recomendación de ellos siempre y cuando el cierre fisiario esté cercano, idealmente que sea cercano a los 2 años, y
de ser posible, pues en pacientes de edad menor siempre una fijación con pines. Esto sería pues todo. Muchas gracias, Cristian, por la revisión